Buenos días, hermanos y hermanas que continuamente nos están siguiendo en nuestra clase de Ven Sígueme Online. Estamos muy deseosos de poder dar esta clase final del libro de Alma. Jamás pensábamos que íbamos a llegar al final de Alma, ¿verdad? Un libro bastante extenso, pero estas últimas dos clases han sido muy extensas también y abarcado prácticamente 20 capítulos. En esta tenemos 10, 11 para poder compartir. Hay mucha historia, sí. Espero que todos la hayan podido leer en sus casas en profundidad, porque solamente tocaremos algunos principios para apoyarles en su estudio y que resaltan en estos capítulos de acuerdo a los líderes de guerra que se describen. Antes de revisar el manual y continuar con la clase, quiero dar un anuncio. Es un anuncio sumamente importante, no está basado en ningún evento ni ninguna adivinación, nada de esto, pero queremos anunciar que esta clase que estamos dando de Ven Sígueme Online a través de Enlace de Fe y sus canales, la comenzaremos a dar los días sábados a partir de septiembre. Es decir, lo que queda de agosto en clases, todos los próximos domingos que sean de agosto van a ser dadas tal como ahora, un día domingo, al mediodía, mañana, dependiendo sus zonas horarias en Latinoamérica, o en España la ven más tarde, pero desde septiembre trasladaremos nuestra clase a los días sábados. Horario por confirmar, pero es probable que sea un horario muy similar o quizás más tarde, pero para que puedan tenerlo claro, básicamente se debe a que ya pensamos que en muchos lugares pronto, quizás en otros no tan pronto, pero de todas maneras va a llegar el momento en que vamos a volver a la iglesia, y el horario en que estamos dando la clase obviamente es un horario de iglesia en muchos lugares. No queremos en el momento en que sea efectiva todo el retorno seguro a la iglesia, sea esto una estorbo a que se den las clases dominicales como debe ser en sus barrios. Entonces lo haremos el día sábado para que incluso puedan ver esta clase y asistir a sus congregaciones de una forma más preparada, con una visión distinta que vemos acá, para apoyar el estudio que ustedes han tenido en la semana. Bien, el libro de Alma es un libro muy bonito. En sus comentarios vi de la clase pasada que en el chat en vivo ustedes aquí abajo ponían que era su libro favorito de muchos, y lo siento así, es un libro querido. Nos da mucha doctrina, muchos ejemplos prácticos de cómo actuar en ciertas situaciones, como lo vamos a ver hoy día con Paorán, Moroni, Leí, Teancum y otros más. La clase se titula Preservado por su maravilloso poder. Y está la foto ahí de estos jóvenes firmes, los 2000 hijitos de Elamán. Aquí tenemos entonces las escrituras. Vamos a retroceder al Alma 53. Y como habíamos terminado la clase pasada, digamos, con el fin, digamos, de estas batallas, pero no fin total, con muchas estrategias, y allá habían podido recuperar algunas tierras. Acá al inicio del 53 se habla de esto, en el resumen habla de este canje que había quedado pendiente. Habían retenido a estos prisioneros para poder hacer este canje. Entonces estos mismos prisioneros son aprovechados para fortificar la ciudad, y eso lo vamos a ver después en los otros capítulos, que también son aprovechados los prisioneros que se van teniendo para fortalecerse, ya que era muy difícil tener a prisioneros numerosos del enemigo, y ellos no querían inclusive gastar sus recursos en ellos. Entonces por eso urgentemente necesitaban hacer este canje. En el versículo 2 dice que Moroni fue acompañado de Leí y tomó el mando de la ciudad y lo confirió a Leí, y aquí este Leí era el que había estado con Moroni en la mayor parte de todas sus batallas, un hombre semejante a Moroni, un líder, y pudieron asistirse durante muchas batallas juntos. El versículo 5
habla de estos prisioneros que fueron retenidos, guardados, dentro de una muralla que se les habían hecho levantar con sus propias manos. Y el versículo 8 tiene una clave que yo la mencioné un poquito, me adelanté en la clase pasada, de lo que significa el efecto adverso en el pueblo lamanita, en el pueblo nefita, digo, por todas las desgracias que han vivido, de las causas verdaderas de esto. Los ejércitos de los lamanitas sobre el mar del oeste hacia el sur durante la ausencia de Moroni, motivada por algunas intrigas entre los nefitas, las que causaron disensiones entre ellos, habían ganado algún terreno a los nefitas. Cada vez que se producía estas batallas y los lamanitas traían una ventaja, generalmente era a causa de una disensión interna en el pueblo nefita. Moroni después va a explicar a través de una epístola también algo semejante que él había previsto, que por peleas de gobierno internas surgían problemas después. Por eso el 9 dice por causa de la iniquidad entre ellos, sí, por las disensiones e intrigas entre ellos mismos, los nefitas se vieron en las más críticas circunstancias. Y menciona al pueblo de Amón que estaban deseosos, este pueblo estaba deseoso de poder ir y pelear, de ayudar a sus hermanos que estaban heridos. Pero evidentemente ellos habían hecho un convenio, eso ya lo habíamos también hablado, y básicamente ese convenio era no tomar las armas. Y el Amán temía que ellos, dice, estaban a punto de quebrar el juramento que habían hecho. Temía que de hacerlo perderían sus almas. Hacer un convenio era sumamente valorado. Como un acuerdo, un pacto entre Dios y el hombre, era respetado por los demás. Inclusive eso fomentaba la vida religiosa, el poder creer más firmemente en sus convicciones. Hoy en día eso lamentablemente no es tan así. Muchos no respetan la creencia del otro al grado de querer que la sigan cumpliendo. Es muy difícil ver eso. Sin embargo, la Iglesia ha hecho muchos esfuerzos de aspectos interreligiosos que esperemos den fruto y den el ejemplo también a futuras generaciones y otras organizaciones. Entonces, con ese temor, el versículo 16 y 17 dice que tenían muchos hijos que no habían concertado ningún convenio. Ahí estuvo la clave, la solución, el suspiro, el respiro, digamos, de poder tener una solución pronta. Tenían muchos hijos que no habían concertado ningún convenio de que no tomarían sus armas de guerra para defenderse contra sus enemigos. Por tanto, cuantos podían portar armas se reunieron en esa ocasión y se hicieron llamar nefitas. Y ese convenio fue distinto, un convenio de luchar por la libertad. Y en el versículo 18 dice que eran 2000 y concertaron ese convenio. Hablando de la importancia de hacer cosas por convenio, el presidente Ballard, nuestro actual presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles, dijo: a veces nos enfrentamos con la tentación de permitir que nuestra vida se base más en lo que es conveniente que en los convenios. No siempre resulta conveniente vivir las normas del Evangelio, defender la verdad y dar testimonio de la restauración, pero no hay poder espiritual cuando se vive de acuerdo con lo que nos conviene. El poder proviene del cumplimiento de nuestros convenios. Me encanta esto porque está directamente diciéndonos que hay un poder que se desprende del ser obediente a los convenios. Y ese poder viene de la fuente de aquel que todo poder tiene, que es el Padre Celestial, mediante su Hijo, mediante el poder de su Hijo, que es el sacerdocio, emana todo este poder. Y vamos a ver en los próximos capítulos, y muchos ya sabrán y habrán notado que milagrosamente el Señor protege a aquellos que guardaron sus convenios y nunca fueron, nunca sufrieron más de la cuenta, más de lo que pudieron soportar, y sus oraciones fueron escuchadas. El 20 dice que, describiendo las cualidades
asombrosa de estos jóvenes que sí querían tomar las armas para defender, incluso por convenio. Resume que eran jóvenes, primeramente, sumamente valientes en cuanto a intrepidez, vigor y actividad. Se mantenían fieles a cualquier cosa que les fuera confiada. ¿Quién no quisiera tener un grupo, un batallón así para poder pelear la buena batalla? Verídicos y serios, dice el 21. Se les había enseñado. Eso es algo fundamental. ¿Quiénes le habían enseñado? Bueno, ahí vamos a ir viendo otras cosas. El Amán marchó al frente de sus 2000 soldados jóvenes para ayudar al pueblo. Este relato va a ser contado en este capítulo y en los siguientes de sus éxitos. Capítulos 54 y 55 son bastante rápidos. Vamos a leer un poco el resumen para pasar al 56. Morón y Moroni hacen gestiones. Recordemos que Amorón era el hermano de Maliquía que lideraba los ejércitos lamanitas para efectuar el canje de prisioneros. Hay una propuesta de uno, el otro la rechaza y así hay muchas propuestas en estos capítulos que no son aceptadas por el otro, porque Moroni quería solo hacer un canje de un hombre por su familia completa, no hombre por hombre, y a la vez obligando a Morón a que se retire de sus intenciones de atacar al pueblo nefita. Morón no quería, que sí quiso hacer el canje, pero ofrecía su guerra después, su batalla. Pero eso no lo aceptó Morón y entonces al final se fueron al frente de inmediato. Entonces después dice que Morón exige que los lamanitas se retiren. Eso es lo que le estaba comentando. A Morón exige que los nefitas entreguen sus armas y se sujeten a los lamanitas. En fin, un montón de exigencias que espero que las puedan leer. Incluso los argumentos acá de Amorón son bastante válidos, así incluso menciona como para dar credibilidad a que eran descendientes de Soram, y a quien ellos, los nefitas, los que decían ser el pueblo de Dios, obligaron a ir con ellos. Obviamente usa argumentos muy lógicos, muy lisonjeros, al estilo quizás de los antiguos, de Neor y otros, y la verdad es que a simple vista pareciera ser que incluso tuviera mucha razón Amorón. Pero como esto es una guerra y ellos solamente querían derramar sangre, por supuesto que al final, en el resumen, no es correcto su pensar. Capítulo 55. Moroni se niega a canjear estos prisioneros y hay una estratagema en la cual se logran librar a través de un hombre. Primero aquí Moroni empieza a idear, ¿cierto? Y encontraron a un descendiente de Amán para que se hiciera pasar por la manita. Fue allá ofreciendo vino, ofreciendo un ataque después a los nefitas, se inmiscuyó, ¿cierto? Y causó que estos guardias se emborracharan y al final en la mañana pudieran introducirse a ellos y rodearlos y al fin de cuentas rescatar a los prisioneros, a muchos que estaban prisioneros. Se toma la ciudad de Gib también sin derramamiento de sangre. Aquí entonces en este capítulo es muy especial, espero que puedan tomar muchos principios para ustedes. Está hablando de un relato primeramente de El Amán, y por eso al final del resumen habla de años que se van retrocediendo porque es un relato hacia atrás, paralelo a lo que se estaba viviendo. Primero habla de esta epístola en la cual se le explica todo y luego de una estrategia de Antipus y el Amán con la cual logran aventajar a los lamanitas temporalmente. Y se sigue describiendo a los 2000 jóvenes. Entonces tenemos aquí que el Amán le relata a Moroni sobre el miedo, el temor que ellos tenían de que violaran el convenio estos jóvenes, pero sí el pueblo de Amón, pero sí tenían estos hijos, le relata, que quisieron pelear. Eran una pequeña fuerza, pero que iba a hacer grandes cambios, iba a ser una fortaleza. Y en esta estrategia, básicamente, ellos hacen que los lamanitas les persigan hacia el norte. Es bueno recordar aquí que habían
dos frentes de batalla, unos más hacia el este-sur ahí, y por otro lado por el norte-oeste, y por un lado obviamente el Amán y por el otro Moroni, y vamos a ver cómo estos frentes están después necesitando mucha ayuda que el gobierno no les daba desde Zarahemla. Acá entonces en esta estrategia se describe cómo habían trabajado sobremanera porque necesitaban proteger sus ciudades, y esto era por ambos lados, pero el Señor obviamente favorecía a aquellos que clamaban a Él. El 21 describe una situación que era compleja, me imagino. Al final cada pueblo estaba trincherado, ninguno quería ir a atacar porque sabían o no tenían mucha información o pensaban que de acuerdo a los preparativos que cada uno tenía en sus plazas fuertes era difícil acceder al triunfo. Querían que el otro fuera a atacar, y al final a través de espías logran esta estrategia. El Amán con sus jóvenes logran que los lamanitas vayan persiguiendo a una parte del ejército, por así decirlo, y luego por otro lado Antipus los iba a perseguir. Así funciona esta estrategia, y al final por acá en el versículo 37 dice que cuando vieron al ejército de Antipus que los perseguía vigorosamente, no se volvieron ni a la derecha ni a la izquierda, sino que continuaron su marcha en línea recta atrás de nosotros, y suponemos que su intención era matarnos antes que Antipus los alcanzara. Entonces no querían quedar rodeados, por lo tanto cuando vieron que los perseguían y que ellos también perseguían a los otros nefitas, se mantuvieron persiguiéndolos, porque claro, si paraban tenían atrás que pelear igual, y preferían matar a los de adelante que ser matados por los de atrás. Algo así pensaban ellos seguramente. Y así surgió esta carrera en que duró varios días, dice aquí. Tuvieron que tender las tiendas cada noche, hasta que al final el 42 dice que hicieron alto, y era la mañana del tercer día del séptimo mes. Y entonces no sabían si en el fondo pararon porque estaban cansados, no tenían idea, pero cuando volvieron, fueron inspirados a volver, al final se dieron cuenta que el ejército de Antipus estaba perdiendo, estaba cediendo terreno a los lamanitas. Y el 45 dice: te digo, mi amado hermano Moroni, que jamás había visto yo tan grande valor entre los nefitas que el de estos jóvenes. Por eso decidieron volver. Y el 47 dice que nunca habían combatido, no obstante no temían la muerte. Y aquí esto es tan milagroso que muchos quizás van a querer criticar o lo que sea, diciendo cómo va a suceder que alguien que nunca había peleado después ninguno salga herido, o sea, que incluso ganen a otros que son mucho más numerosos. Pero de eso se trata esto. El Señor está dando ejemplos, de hecho, como los hizo en el Antiguo Testamento, de que aquellos con los que el Señor batalla siempre ganan. Y eso es independiente a la lógica que tenemos a veces numérica. No temían la muerte y estimaban más la libertad de sus padres que sus propias vidas. Sí, sus madres les habían enseñado que si no dudaban, Dios los libraría. Es bueno que esté inserto ahí. Y no solo estos jóvenes eran firmes y creían, sino que agregan una frase muy bonita en el 48: no dudamos que nuestras madres lo sabían. O sea, no solo testifican de su conocimiento personal, sino también del conocimiento que tenían sus madres, sus familias en general, porque sus madres son la representación de sus hogares. Y eso habla de que tenían que haberlo visto, porque yo no puedo saber si alguien sabe algo si yo no lo he evidenciado de alguna forma, de algún ejemplo que me han dado. Y es por eso que el elder Maxwell dijo que la confianza de estos muchachos en sus madres es conmovedora y profunda, claro está, pero las madres primero tenían que saberlo, de modo tal que los jóvenes, al observarlas con detenimiento y al escucharlas, como siempre sucede con los hijos que observan a sus padres, no dudaban que sus madres sabían que era verdad.
eso no se transmite así como diciéndoles, hijo, yo tengo este testimonio, te lo paso, ¿cierto? Así no funciona. Ellas eran madres bondadosas, amorosas, sabias, que enseñaron y que lo hicieron a través de un ejemplo visual y como dice acá, en el fondo tenían que haber, ellos observaban ese actuar de sus madres. Por lo tanto, tiene que haber sido algo desde pequeños, una instrucción familiar de mano del Evangelio de Cristo. Bien, al final pasa que guerrean y salvan a Antipus, que estaban muy fatigados. El 51 dice que incluso Antipus había caído por la espada y sus caudillos por lo tanto estaban confusos. Los hombres de Antipus, confusos por la muerte de sus caudillos, empezaron a ceder ante los lamanitas. Y al final, después de todo esto, de la persecución y la batalla, empezaron, dice, a matarlos con los 2000 en gran cantidad, al grado que todo el ejército de los lamanitas se detuvo y se volvió contra el Amán. Fueron obligados a entregar sus armas al final y rendirse. ¿Por qué? Porque no querían matarlos. Ya rindiéndose era lo correcto. Y esto es lo más asombroso que mencioné recién. A pesar de su inexperiencia peleando, ni una sola alma había caído a tierra de estos 2000 y habían combatido como con la fuerza de Dios. Sí, nunca se había sabido que hombres combatieran con tan milagrosa fuerza. Esto es genial y lo tenemos aquí en el libro de Mormón, de cómo el Señor protege a sus hijos cuando guardan sus convenios, porque recordemos que ellos habían hecho un convenio reciente, eran hijos de padres que habían hecho un convenio muy distinto, pero correcto, porque era un convenio aceptado por Dios, y estos habían hecho un nuevo convenio, y con su fidelidad el Señor les dio el poder. Acabamos de leer la cita del presidente Ballard que dice que de los convenios emana ese poder. Bien, capítulo 57. Acá se empiezan a tomar más ciudades. Antipara es un ejemplo. Cumeni otro ejemplo, que ahí tiene que ir relación con... hay mucha aquí estrategia en cuanto a obtener suministros en este capítulo. Y los jóvenes guerreros siguen venciendo. El versículo 6 entonces dice que recibieron un refuerzo de 6.000 hombres para nuestro ejército, además de 60 de los hijos de los amonitas. Por lo tanto ya son los 2.060 jóvenes de Amán. Y entonces querían proteger las tierras, llegaban provisiones, quizás no eran tan suficientes, y el Amán, la verdad, en muchas situaciones expresa que no le importaba mucho, no tenía conocimiento de por qué no recibía las provisiones, pero estaba preocupado de trabajar determinadamente en la recuperación de las tierras. Él menciona circunstancias críticas, asunto grave, el poder estar en esta situación tan desafortunada. Bien, mandaron a algunas personas a poder llevar a prisioneros y esas personas volvieron a tiempo para poder pelear. El 20 dice que estos 2.060 permanecieron firmes e impávidos en esta nueva batalla. Y dice que obedecieron y procuraron cumplir con exactitud toda orden y les fue hecho según su fe. Me encanta el cumplir, pero con exactitud. En la guerra, claro, hay que cumplir con exactitud, porque hay líderes de guerra que tienen que decir la estrategia a seguir y como se trata de algo de vida o muerte, no hay que ponerse a improvisar, salvo que los planes ya se vuelvan al revés o se desordenen todo, porque quizás hay algo distinto que el enemigo da. Pero esto lo aprendemos para la vida personal, de que tenemos que cumplir los mandamientos, cumplir las cosas que tenemos que hacer, pero con exactitud. Y eso quiere decir como el Señor pide que cumplamos las cosas. A veces tendemos a nosotros dar nuestra visión, nuestra objetividad de, no, yo creo que hasta este punto puedo cumplir o tengo que cumplir, pero tenemos que adiestrarnos en la voluntad del Señor.
y por eso dice que les fue hecho según su fe. Una cosa es el efecto de la otra. El cumplir con exactitud es un efecto es una causa para recibir ese gran efecto que es que Dios nos bendiga de acuerdo a nuestra fe. Entonces, después dice que les llamaba hijitos, ¿cierto? Nuevamente mis hijos les trataba con mucho amor, para que, bueno, escoltando prisioneros, retuvieron la ciudad y se generan muchas cosas acá. El 25 habla de que 200 de esos 2000 al final se habían desmayado por pérdida de sangre en la batalla en sí, pero ni uno solo de ellos había perecido. Imagínense la protección del Señor hasta estos jóvenes inexpertos pero protegidos por el Señor. Ese es el milagro. Y por este convenio que acabamos de decir. Y muchas veces nosotros nos vamos a ver enfrentados a situaciones en las cuales es bueno que hagamos un convenio personal con Dios. Yo siempre digo esto. Siempre todos hacemos el convenio del bautismo y todos sabemos cómo cumplir el convenio. Renovamos ese convenio en la Santa Cena, hacemos otros convenios en el templo, pero me atrevo a decir que todos estos convenios obviamente son los más importantes y tenemos que hacerlos, pero son un patrón, algo que tenemos que seguir. Pero también está esa opción de tener convenios personales con Dios de acuerdo a mis circunstancias, y eso es lo que aprendemos acá en estos capítulos del Libro de Mormón. Muchos de ustedes van a consagrarse en muchas situaciones a Dios, presentando en sus oraciones incluso un convenio, y si lo hacen de corazón y el Señor acepta ese convenio, el Señor les va a bendecir con aquello que ustedes están pidiendo, si es justo y si los deseos del corazón y la motivación es correcta. El 27 dice que sus mentes son firmes y ponen su confianza en Dios continuamente. Mente firme quiere decir que no es llevada por cualquier tipo de astucia, de lisonja, de cualquier tipo de convencimiento, sino tienen un pensamiento fuerte, en fondo unido, y también provisto de seguridad. De eso se trata, tener una mente firme, que no se lleva como por el viento, de acuerdo a otras filosofías, y tiene que ver mucho con el testimonio y con el entendimiento del testimonio, porque está hablando de mente firme antes de corazón firme. Está hablando de que lo entendían y de que había un raciocinio, y ese era firme, y tenían por supuesto la confianza en Dios, y ahí ya entra el corazón a obrar continuamente. Bien, habían muchos heridos, y luego se menciona a Gid, que era el capitán jefe escolta para la custodia necesaria, y le explica que habían efectivamente vuelto y fue de gran ayuda. Capítulo 58 habla de una otra estrategia magnífica entre Elamán, Gid y Teoner para apoderarse de Manti. En este caso no fue como que los persiguieran y perseguirlos también. En este caso fue entre tres, en el fondo que quedaran al medio, y salieran estos dos por ambos lados, y pudieran después volver antes a la tierra, a la ciudad de Manti, antes que los lamanitas. Los sacaron de la ciudad para perseguir a un grupo de nefitas, luego que estaban en el desierto. Estos otros dos grupos de nefitas se ponen en la retaguardia, y al final pueden volver primero a la tierra de Manti, y luego, mientras descansaban los lamanitas en la noche, el grupo que había quedado más lejos se fue por otro camino y llegó a Manti también. Al final, cuando los lamanitas volvieron a Manti, vieron que estaba rodeada y ya habitada por nefitas. Al final se ahuyentaron, y al final dice que los hijos del pueblo de Amón son preservados al defender firmemente la libertad y la fe. Algunas cosas clave de este capítulo es que se sigue haciendo esa gran diferencia entre lo que es una pequeña fuerza contra un gran enemigo y el éxito que tenían de acuerdo al Señor. Derramamos nuestras almas a Dios en oración, por lo tanto dice que nos consoló con la seguridad de que nos libraría, y eso es lo que pasó, lo que les acabo de relatar.
Y al final ocurrió que por este medio Gid y Teomnes se habían apoderado de las plazas fuertes, lo que les dije, los otros dos grupos. Esto lo resumí para no leer todo el capítulo. Y un versículo clave acá es este. Mas he aquí han recibido muchas heridas, no obstante permanecen firmes en esa libertad con la que Dios los ha hecho libres, y son diligentes en acordarse del Señor su Dios, de día en día, sí, se esfuerzan por obedecer sus estatutos y sus juicios y sus mandamientos continuamente, y su fe es fuerte en las profecías concernientes a lo que está por venir. Me encanta esta descripción que incluye la firmeza en la libertad. Y más arriba decía, ¿no? El Amán mismo no le importaba que no recibiera ayuda, confiaba en que Dios les libraría. Y esto se va a contrastar con lo que Moroni pensaba. A él sí le importaba. El capitán Moroni no hizo caso omiso de la falta de apoyo. Él sí empezó a mandar epístolas y lo vamos a ver ahora. Pero ¿quién está en lo correcto? Muchas veces decimos el Amán que dijo no me importa, yo confío en Dios. O Moroni que sí le importó y trató de buscar una solución. Es difícil determinar cuál está errado o cuál está en lo correcto. Yo me atrevo a decir que los dos están en lo correcto. Cada uno tiene su estilo de liderazgo. No una cosa va a estar mala y la otra buena, siempre. Las cosas no solo son blanco y negro, hay muchas cosas que tienen mucho de bueno. El Amán, por supuesto, estaba en otra circunstancia de una protección bajo convenio de Dios, venciendo a través de ella. Quizás tuvo la experiencia de poner mucha más confianza a pesar de la adversidad, pero Moroni después vamos a ver que tenía situaciones mucho más complejas y había un pueblo nefita del cual él tenía miedo de sus iniquidades, por lo tanto necesitaba más apoyo y al final logró su objetivo de poder recibir apoyo a través de sus epístolas y comunicarse de una buena forma. Capítulo 59, aquí es lo que yo les digo, el 59 y 60 están estas epístolas de primero de Moroni a Paorán, después Paorán a Moroni. Y entre medio de estas epístolas surge esto, que los lamanitas se apoderan de la ciudad de Nefía, lamentablemente. Y Moroni está sumamente irritado con el gobierno por esto, porque no tienen suficientes cosas. Habla de indiferencia al final del capítulo del gobierno. El capítulo 60 está hablando, bueno, aquí recibe, ¿cierto? Envía, he aquí dirijo mi epístola a Paorán de la ciudad de Zarahemla, el cual es juez superior, etc. Y aquí empieza a hablarles de la reprobación que yo les había mencionado. Y les explica y da términos duros. Deseamos saber la causa de esta sumamente grande negligencia, estado insensible, le dice. Más abajo, el Señor permite que los justos sean muertos y explica en el fondo eso de por qué los justos mueren. Ya habíamos hablado eso en otras clases. Perversidad que comenzó primeramente por los que están a la cabeza. Y aquí Moroni reconoce esto de cuando el vaso interior no está limpio, el exterior tampoco. De no haber sido por la guerra que surgió entre nosotros. Recordemos que se habló de estos realistas y hombres libres que fueron en primer lugar la causa de las primeras batallas graves contra los nefitas. Y por eso mismo acá la causa verdadera que menciona Hag Nibli, Hag Nibli, un gran erudito de la iglesia y líder, dice: un comentarista explicó que las pruebas externas, como las que sufrieron los nefitas, en ocasiones señalan necesidades internas. Así que al fin y al cabo para los nefitas fue una bendición que los lamanitas llegaran hasta su puerta a hacerles recordar: bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Sin importar cuán inicuos, feroces y depravados fuesen los lamanitas, y lo eran, sin importar cuántos más que los nefitas fueran al cerrarse sombríamente las filas por todos lados, sin importar cuán insidiosamente espiaran y tramaran e infiltraran e idearan sus planes diabólicos, y cuantos espetaran sus sanguinarias amenazas y avanzaran con sus preparativos formidables para una guerra total, ellos no eran el problema de los nefitas. A ellos se los mantenía allí sencillamente para recordarles a los nefitas su verdadero problema,
que era andar rectamente ante el Señor. Y esa era la gran preocupación también de Moroni, que su pueblo no anduviera en las vías rectas del Señor. Y por eso, de no haber sido, por eso ahí está la verdadera causa. Y dice, de no haber sido por la guerra que surgió entre nosotros, sí, si no hubiese sido por esos realistas que causaron tanta efusión de sangre, contendiendo entre nosotros mismos, dice, al final, si hubiesen sido fieles, dice, a la causa de nuestra libertad y se hubiesen unido a nosotros y salido en contra de nuestros enemigos, en lugar de alzar sus espadas contra nosotros, que fue la causa de tanta efusión de sangre entre nosotros, si hubiéramos avanzado contra ellos con la fuerza del Señor, habríamos dispersado a nuestros enemigos, porque se habría efectuado según el cumplimiento de la palabra de Él. Tiene mucha sabiduría en esta epístola, a pesar de que está hablando duramente y sigue hablando, describiendo a Paorán y las personas líderes en Zarahemla como que están rodeados de seguridad, que se han olvidado de los mandamientos del Señor, que están ociosos, que lo interior del vaso tiene que limpiarse primero y lo exterior luego por efecto. Son enseñanzas correctas, pero Moroni evidentemente no tenía toda la información. Mandaban mensajeros de ciudad en ciudad, eran días de camino, por lo tanto no podían obtener la certeza inmediata de lo que pasaba. Y al final termina este capítulo hablando del gran valor de Moroni. No temo ni vuestro poder ni vuestra autoridad, sino es a mi Dios a quien yo temo. Y les dice que va a ir contra ellos si no hacen lo correcto. No busco poder, sino que trato de abatirlo. No busco los honores del mundo, sino la gloria de mi Dios y la libertad y el bienestar de mi país. Estas frases emblemáticas de Moroni me encantan porque nos ayudan a ver a través de un contexto de batalla cómo nosotros debemos ser como líderes en la iglesia, batallando al mal, no buscando autoridad, honores, nada de eso, sino la gloria de Dios. Y obviamente la salvación del hombre, que es el efecto de la gloria de Dios. Entonces todo esto es por mantener esa libertad de adoración y tener un progreso de nuestras familias en una sociedad que permita hacerlo. Por lo tanto, el capítulo 21 está esto que yo les adelantaba, la explicación de Paorán completa, y en esa explicación se adelanta que los realistas se habían apoderado de Zarahemla. Por lo tanto, Zarahemla se había ido a otra ciudad, creo que era Gedeón. Sí, versículo 5, tuvo que huir a Gedeón. Se apoderaron estos realistas, de hecho. El 9 dice, me has censurado en tu epístola, pero no importa. Ahora Paorán está tomando la actitud de Elamán, una actitud sumamente humilde. Y es bueno destacar acá que aprendemos también eso, de cuando se nos juzga injustamente, de hecho, pero sabiendo que esa persona no tiene todo el conocimiento, sobre todo desde su punto de vista está hablando cosas que no comprende, por lo tanto no nos debería importar. No estoy enojado, dice, antes bien me regocijo en la grandeza de tu corazón. Valoró mucho la preocupación de Moroni. Eso es lo que tenemos que hacer cuando alguien quizás nos reta, nos dice algo que desde el punto de vista de él puede ser muy válido. Poder tener esa humildad, que es un poder también y es un don, de ponernos en los zapatos de esa persona y comprender por qué lo está haciendo. Y si es un motivo justo, de hecho felicitarlo, como me regocijo de la grandeza de tu corazón, le dijo. Y también le explica que están alineados, él tampoco ambiciona el poder. Mas aquí dice el 13, él no nos manda que nos sujetemos a nuestros enemigos, sino que pongamos en él nuestra confianza. Mi querido hermano Moroni, resistamos al mal, y el mal que no podamos resistir con nuestras palabras, resistámoslo con nuestras espadas. Qué gran enseñanza en medio de esta guerra. Bien. Bueno, le pide que deje a Lehi y a Teancum ahí y Moroni se vaya con un grupo a ayudarles a recuperar Zarahemla. Así lo hace Moroni. Moroni va a ayudar a Paorán en la tierra de Gedeón, dice, y ejecutan a los realistas que se niegan, ¿cierto?, a defender su país. Y después también mediante una gran estrategia
vuelven a recuperar Nefía, esta gran ciudad que habían tomado los lamanitas. Y hay muchas buenas reacciones. Lamentablemente acá muere Teancum también, pero luego de haber matado a Morón. A ver, ¿dónde estamos? Saltémonos al 27. Acá dice que muchos de los lamanitas que eran prisioneros desearon unirse al pueblo de Amón y ser un pueblo libre. Eso fue un gran logro también de esta estrategia. Acá habla el 32 que Morón y su ejército los persiguieron de ciudad en ciudad hasta que se encontraron con Lei Teancum, y los lamanitas huyeron de Lei Teancum por las tierras cerca de las orillas del mar. Y aquí relata cierta otra estrategia que espero la puedan ustedes ver más en sus casas. Entonces acá en estos versículos dice que el 36 Teancum estaba lleno de ira, por lo tanto fue hasta encontrar al rey, se alzó por un muro y lo mató. Como fue descubierto, también lo mataron a él. Y se habla de que hubo pena, cierto, aflicción al saber que había muerto Teancum. Había luchado valerosamente por su patria, un verdadero amigo de la libertad. Y así llegó al fin el año 30, dice, 31 del gobierno de los jueces. Y en el 40 dice que por el bien de los justos, sí, a causa de las oraciones de los justos fueron preservados. Está ahora haciendo un resumen de por qué los nefitas están siendo preservados. Dice, por motivo de la sumamente larga continuación de la guerra entre los nefitas y los lamanitas, muchos se habían vuelto insensibles, por motivo de la extremadamente larga duración de la guerra. Y el manual de Ben-Sigime nos hace meditar en esto. ¿Por qué muchos, no es una pregunta, es una afirmación, porque muchos podemos volvernos insensibles cuando estamos mucho tiempo esclavizados por algo. Y sin embargo dice que muchos se ablandaron a causa de sus aflicciones. Muchas veces la salida es una aflicción, la misma aflicción. Esto es un ciclo también, así como hay un ciclo del orgullo, también hay una recuperación de ese ciclo que va por el lado de la humildad, de ablandarse a través de una aflicción. Por eso dice, al grado de que se humillaron delante de Dios con la más profunda humildad. Y hay otras descripciones que más adelante hablan del pueblo de Nefi, que ya no eran lentos en acordarse del Señor su Dios. Y eso, el 49, por ejemplo, dice que no se ensalzaron en el orgullo de sus ojos, ni fueron lentos en acordarse del Señor su Dios, sino que se humillaron profundamente delante de Él. Ya era un pueblo que recordaba promesas, que obraba el bien, prosperaron por tanto. El Amán muere y llegamos al último capítulo de Alma, en el cual se anuncia que Chiblón y luego el Amán son los que llevan los anales. Y bueno, también se relata que muchos van hacia al norte en algunas expediciones. Tenemos a God, un hombre curioso que construye barcos, y varias migraciones salen al norte. Y dice, hay otras cosas interesantes aquí, por ejemplo, que no se sabe de las personas que se fueron, se piensa que murieron o no, en el fondo no sabían. Coriantón, murió Chiblón, Coriantón se había ido al norte, por lo tanto el Amán quedó a cargo, el Amán hijo del Amán. Bien, se transmitían las planchas, todo esto, y en el 15 dice que llegó un ejército contra el pueblo de Moronía, pero fueron vencidos y arrojados los nefitas, sufriendo grandes pérdidas. Y así concluye esta narración, y una clase espléndida que la verdad tiene mucho material, y habían estos principios que destacar, y espero y les invito a que puedan ustedes tomar en consideración todos estos modelos que el Señor nos da a través de estas escrituras, para tomarlos en nuestra vida, reaccionar como reaccionó Paorán, como reaccionó el Amán, e incluso como reaccionó el capitán Moroni, y cómo recibían la ayuda del Señor a través del cumplimiento de los convenios, a través de otros fieles hermanos como Teancum, como Leí, como estos jóvenes guerreros que estaban ayudando continuamente a llevar adelante la obra del Señor, que era tener una libertad, tener sus familias y tener la adoración de Dios en el día a día. Les comparto mi testimonio de que
al finalizar este libro de Alma, quizás se finaliza con muchos relatos largos, pero hay cosas que sacamos como conclusiones. Y me encanta hacer eso en el libro de Mormón. Mi testimonio es que es un libro verdadero. Aparecen cosas increíbles e increíblemente milagrosas, pero no por ello va a tener menos puntos de credibilidad. Por el contrario, así como en la Biblia sucede, mientras más milagros hay, yo más creo en el Señor. Y es así. Dios es un Dios de milagros. Muchas cosas son inexplicables, pero están ahí y sucedieron. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.